Bienvenidos al curso de Pensamiento Lógico Matemático. Vamos a el grupo número 10. Vamos a arrancar la sustentación hablando de razonamiento lógico, razonamiento abstracto. Entonces, en ese razonamiento lógico, entonces es un proceso mental que se da para organizar y estructurar las ideas en nuestro cerebro. Entonces, si hablamos de la lógica como la ciencia que estructura o forma pues, todo este pensamiento, también nos arrojará diferentes tipos de pensamiento y asimismo de maneras de razonar, que eso es lo más sorprendente de todo este proceso. Entonces, desde la matemática, ¿cómo se da? Es el proceso de obtener conclusiones desde unas premisas, proposiciones, supuestas aceptadas, pero deben ser como mínimo dos. Entonces, teniendo formuladas las proposiciones, vamos a tener, obviamente, nuestra conclusión. Pero es importante determinar la calidad de las premisas, la cual va a determinar el valor de la conclusión. Entonces, si mis premisas son de calidad, obviamente que llegamos a una conclusión, valor de la conclusión. En caso de que no, será infundamentada y no podremos llegar a dicha conclusión de calidad. En el razonamiento abstracto, pues partimos de la base que es la capacidad de la resolución de los problemas lógicos. Entonces, llevándonos con todos esos problemas que se nos presentan, esas secuencias o esos pasitos nos permiten hacer una deducción o darle una respuesta a esas situaciones anteriormente planteadas. Entonces, tomamos también como ejemplo las pruebas test que nos hacen cuando estamos solicitando un trabajo, que son de razonamiento abstracto, precisamente porque los empleadores quieren determinar de alguna manera, mediante estos elementos, de estas herramientas, las habilidades cognitivas con las que cuentan las personas que se están postulando. Entonces, esa es la razón por la que este tipo de herramientas son puestas para digamos, de alguna manera determinar ese tipo de habilidades cognitivas. Entonces, tenemos este primer ejercicio que es tenemos un cuadrado, vamos a ver ahora el análisis de la secuencia y vemos que aumentan en dos secuencias en cada lado, cada elemento. ¿Cómo? Lo vemos ya en esta imagen un poco más clara, señalizada por las flechitas verdes, en donde en el primer cuadro nos presenta un cuadrado, en el segundo nos da el cuadrado más un elemento en la parte izquierda, como lo nombra como lo señala la flecha. Luego vemos la misma secuencia en la mitad del cuadro, como atravesado. Luego en el siguiente cuadro vemos otro elemento de igual manera como apareció en el segundo, pero en el otro lado, en la parte derecha. Entonces, por consiguiente, nuestra respuesta será la C, porque ya la siguiente sería, como lo muestra en la primera flechita, sería en la misma ubicación, pero a nivel contrario, ¿no? Entonces, vemos que aquí la respuesta sería la número C. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer en ese razonamiento abstracto? Primero, es una rapidez para hallar la solución. Tenemos que tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, pero hacerlo en el menor tiempo posible bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero debemos analizar estas secuencias que se nos son presentadas en cada elemento por separado, pero adicional a eso, vamos a hacer un análisis en conjunto. Entonces lo veíamos hace un momento, veíamos que está el cuadrado solito, pero luego se empiezan a añadir elementos que empiezan a hacer la diferenciación y nos empiezan a dar ese tipo de patrones, ese tipo de secuencias. En algunas ocasiones son en las manecillas del reloj, otras son en contra de las manecillas del reloj, y así nos van presentando, a veces son con números primos, a veces con las letras del abecedario. Es decir, es encontrar ese patrón, es encontrar esa secuencia que nos lo está indicando. Vamos a tener un segundo ejercicio. Aquí encontramos básicamente, pues si vemos detenidamente estas figuras, encontramos una secuencia numérica, pero yo no veo los números. Entonces, si nos detenemos a ver, hace un momento les decía paso por paso, entonces vamos a ver una partecita y luego vamos a ver la otra, toda en conjunto. Entonces, vemos que la primera parte, como nos lo muestra aquí las flechitas también, está en uno y luego está al contrario. Vamos a encontrar los números
el mismo número en su inverso. El primero está el 1, el segundo el 2, tercero 3 y vamos a encontrar los mismos números al inverso. Entonces vamos a ver que nuestra respuesta va a ser la número D, porque encontramos el siguiente, que es el quinto, con su inverso. Una conclusión súper importante que a mí de verdad me sorprendió, sobre todo durante el curso, fue ver la cantidad de pensamientos que tenemos nosotros, la cantidad de ideas y de razonamientos, de deducciones diferentísimas cuando nos presentaban en los ejercicios en clase, es ver esa capacidad que tenemos todos de ver las cosas tan diferentes. Entonces, este tipo de razonamiento nos ayuda a que haya de alguna manera un lineamiento lógico, unos estándares que nosotros podemos basarnos y decir, ay, yo pensaba que era por aquí, pero realmente es por aquí. Entonces, para mí puede ser la verdad absoluta, pero existen estas ayudas, este tipo de razonamientos que nos ayudan a ir centrando el pensamiento y a ir haciendo proposiciones mucho más claras, como lo ven. Les agradezco muchísimo las referencias que dan al final y continuamos con nuestra siguiente parte de la sustentación.